Bien, doctor, en la semana de la concientización de la muerte súbita empezamos una introducción. ¿Qué es la muerte súbita? Bueno, la muerte súbita es una muerte natural, brusca e inesperada que se presenta en una persona presumiblemente sana, o sea que se encontraba o se encuentra en buen estado de salud, ¿sí? Esa muerte súbita ocurre dentro de la primera hora de iniciado los síntomas. Cuando ocurre la muerte inicialmente después de la hora, dentro de la hora, se define también muerte súbita. ¿Qué otra forma también definimos muerte súbita? Cuando en las últimas 24 horas también se encontraba con buen estado de salud. Por ejemplo, ayer hablé con mi tía y hoy la encuentran muerta en la casa. Eso también se define como muerte súbita. ¿Quiénes son los más propensos a padecerla y cuáles son esos síntomas que pueden registrarse una hora antes del deceso? Perfecto, mira, a la población para catalogar el riesgo hay que dividirla en dos. Los que tienen más de 35 años y los que tienen menos de 35 años. Los que tienen más de 35 años, la enfermedad más prevalente es la enfermedad coronaria, ¿sí? La enfermedad coronaria es cuando esas arterias coronarias, que se llaman así porque coronan al corazón, empiezan a obstruirse y llenarse de material cálcico, grasa, colesterol. Entonces empiezan a obstruirse y eso puede generar en un futuro un infarto. Los pacientes, la población menos de 35 años suelen ser enfermedades genéticas. Y esta enfermedad genética, la más prevalente en nuestro territorio, es lo que se llama la miocardiopatía hipertrófica. Y la miocardiopatía hipertrófica es el engrosamiento anormal genético de las paredes del corazón, que eso hace que predisponga a hacer cicatrices, a que no llegue bien el oxígeno porque aumenta la demanda y puede generar arritmias graves como muerte súbita. Una de ellas es la muerte súbita. La causa final de muerte, la muerte súbita, son lo que ya comenté, las arritmias graves, que se llaman taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular. ¿Qué es esto? El corazón, que es la principal bomba, el ventrículo izquierdo, en vez de contraerse, ¿sí?, empieza a temblar, fibrilar, y eso hace que no funcione el corazón, no llega flujo al cerebro, perdemos el conocimiento y después de esto viene la muerte súbita. Generalmente puede haber algún indicio de la presencia de síntomas, como por ejemplo dolor de pecho, falta de aire, pérdida de conocimiento, arritmias, taquicardias, palpitaciones rápidas, que no es lo más frecuente. No quiero asustar con esto y decir todo lo que tiene taquicardia pueden hacer una muerte súbita, todo lo contrario. Pero la característica es que casi no tiene síntomas, ¿no? O sea, prácticamente no tiene síntomas y el episodio fuese debut. Muchas veces es un debut la muerte súbita. Lo cierto es que si dividimos a la población en dos, la población más de 35 años, o en general, digamos, la prevalencia de muerte súbita ocurre en Argentina 40.000 personas, ¿sí?, por año. Y esto, si lo dividimos en la cantidad de días y minutos, ocurre una muerte súbita cada 15 minutos. O sea que una enfermedad realmente preocupante, desafiante, porque no nos avisa que puede estar, pero bueno, sí sabemos qué personas pueden o no tener la posibilidad de hacer algunas arritmias graves. ¿Cuál es la incidencia que presentan estos casos de muerte súbita y cuáles son los casos por ahí más impactantes que pueden llegar a surgir? Bueno, sí, la incidencia, como recién comenté, son 40.000 muertes en Argentina por año, y esto, si lo dividimos y hacemos el cálculo, son cada 15 minutos un episodio. Realmente lo que impacta obviamente son las personas jóvenes, los deportistas, que son un evento mediático importante también cuando ocurre una muerte súbita en el fútbol, en el básquet, en natación, en lo que sea. Pero lo cierto es que la realidad, la incidencia de esa muerte súbita en deportistas, que es que probablemente lo que más impacta, es realmente muy baja, en torno al 0,36 cada 100.000 habitantes. Y eso es bajo. En algunos lugares como Estados Unidos suele ser un poquito mayor. Pero bueno, no hay ninguna duda que la gente joven y los deportistas tienen mayor impacto probablemente social y mediático, pero no es para nada frecuentes en ellos, ¿sí? ¿Cómo puede prevenirse la muerte súbita? Bueno, la muerte súbita, si hablamos de los más de 35 años, hay que prevenirlo con actividad física, con controles de la presión arterial, de la diabetes, del colesterol, todas estas enfermedades que pueden obstruir las arterias coronarias, dejar de fumar, dejar de ser sedentarios. Hay cosas que no podemos cambiar, ¿sí?, como el sexo,
los hombres tienen un poco más de riesgo, aunque ahora la responsabilidad que tienen las mujeres, como algunas son jefas y demás, tienen mayor carga horaria, mayor estrés laboral. La otra cosa es la edad, a mayor edad, mayor riesgo cardiovascular. Y la tercera cosa es la carga genética. Si mi padre tuvo infarto, eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar los factores modificables, que son los que dije realmente, los que dije previamente, de hacer un cambio de hábito, y si tengo hipertensión, medicar y controlarme y hacerme los chequeos cardiovasculares. En jóvenes, bueno, deportistas fundamentalmente, un control cardiológico, porque un electro nos habla casi en el 95%, hay alguna manifestación eléctrica, estudios cardiovasculares como ecocardio, y obviamente hay métodos complementarios mucho más profundos que nos pueden predecir la aparición o no de arritmias estas graves, pero indudablemente en ellos es un desafío todavía. El año 2025 sigue siendo un desafío porque no hay manifestaciones en los estudios y los eventos siguen ocurriendo. Respecto al equipamiento o a tecnologías que han surgido en los últimos tiempos para tratar o prevenir, si se quiere, la muerte súbita. Bueno, vos ahí, Javier, me has comentado algo muy importante, que es tratar. Y la verdad que el tratamiento de la muerte súbita no es más que actuar en la muerte súbita. Entonces, como recién comenté que no hay, probablemente sea un desafío seguir encontrando métodos complementarios que nos digan, bueno, vos vas a predecir o en un futuro vas a tener una muerte súbita. Lo que tenemos que hacer es aprender cursos de reanimación cardiopulmonar, porque más del 70% de estas muertes súbitas ocurren en la vía pública. Entonces, aprender sobre RCP y maniobras de reanimación cardiopulmonar es sumamente importante, porque actuando dentro de los 3 minutos, la sobrevida, que ya estamos hablando de una muerte, miren lo ilógico de esto, ya una persona se murió, pero si actuamos dentro de los 3 minutos, el 60% se salva, ¿sí? Si dejamos pasar el tiempo, obviamente la posibilidad es menor. Si actuamos dentro del primer minuto, que es raro actuar dentro del primer minuto, hasta percibir la situación de una muerte súbita, la sobrevida supera el 80%. No solamente eso, sino también curso de RCP y el uso del desfibrilador, o tener un cardiodesfibrilador cerca, porque la arritmia que genera la muerte súbita es la fibrilación ventricular, y la desfibrilación, que es el cardiodesfibrilador, nos quita de esa arritmia letal, ¿sí? ¿Qué otras herramientas actuales? Bueno, tenemos estudios más profundos como la resonancia magnética, como el estudio genético, que la verdad que hay genes en pacientes que tienen antecedentes familiares de muerte súbita en jóvenes, que hay genes que son marcadores específicos de muerte súbita. Y yo creo que indudablemente hoy la inteligencia artificial también nos ayuda a determinar también esto. ¿Por qué? Porque se evalúa y se estudia, como se hace en todo el mundo, datos característicos que tenían estos pacientes que hicieron muerte súbita, y después de ciertos algoritmos nos puede predecir y determinar, y ya está en boga esto, cuáles son los pacientes de mayor probabilidad, y en ellos tenemos que poner la lupa. Hablabas recién de la importancia de capacitarse en RCP. ¿Cuáles son los espacios o en dónde puede el vecino común encontrar este tipo de capacitación? Bueno, por suerte en Río Cuarto hay muchos centros y muchas instituciones que hacen cursos de reanimación cardiopulmonar con gente muy capacitada. Uno de ellos es el Colegio Médico, del Colegio Médico Río Cuarto, que creo que son los segundos o terceros viernes de cada mes. O los primeros viernes, perdón, de cada mes. Después en la municipalidad está Gabriela Ordóñez, que hace curso de RCP, y después hay instituciones privadas que mantienen sus cursos, que promueven sus cursos, y después algunas instituciones también, pero a grandes rasgos la municipalidad y el colegio médico tiene estos cursos y muy buenos.